Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. De una fuerte ruptura con el correísmo a buscar la vicepresidencia junto con la Revolución Ciudadana ha pasado el economista Diego Borja, quien acompaña ahora a Luisa González en la carrera electoral. ¿Este binomio será el definitivo acaso para que el correísmo logre llegar a la presidencia después de 2 intentos fallidos? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Diego Borja, precandidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. Economista, qué gusto tenerlo de vuelta. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Gisela. Gracias por la invitación. Vamos a conversar a lo de fondo. A ver, usted ha sido una figura últimamente un poco polémica para estas elecciones debido a que pues, se ha reinsertado en el correísmo luego de su separación y de críticas duras y que han sido públicas en contra de Rafael Correa, que es líder político que se ha caracterizado en las últimas elecciones pues por, según dijo, priorizar la lealtad de sus candidatos. Sin embargo, ahora se lo ha nombrado como un posible candidato a la vicepresidencia, incluso después de que se hicieran públicos tweets en apoyo al expresidente Lenín Moreno. Aquí tengo uno de ellos. Usted dijo una vez en su cuenta de aquel entonces Twitter, lo que ahora es X, dijo: Lenín Moreno está acompañado de fuerzas que creemos en la transformación y que criticamos en su momento la desviación del correísmo. ¿El correísmo acaso ha cambiado de estrategia respecto a este tema de la lealtad que para ellos ha sido tan fuerte? A ver, yo pienso que acá hay que distinguir lo que es lealtad de lo que es debate y crítica. No porque yo le critique a usted, le soy desleal. Más todavía cuando lo hago de frente. A ver, pero hablamos del correísmo y del expresidente Rafael Correa, que es bien difícil para aguantar las críticas y las autocríticas. Es que eso incluso es fundamental para cualquier actor político. O sea, un actor político que entiende que lealtad no va acompañado de no crítica, no es un actor político. Pues, o sea, si yo soy un actor político y alguien me critica, no necesariamente eso es una deslealtad. Yo pienso que en este caso concretísimo, Rafael Correa está haciendo esa distinción. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una comprensión de un momento político distinto. Es un momento político donde requiere el Ecuador una unidad, que aquí la hemos hablado con usted, Gisela, hace varias semanas atrás, cuando yo planteaba la unidad y la convergencia. Y decía usted, y decían otros periodistas, no vemos posible que el presidente pueda hacer eso. Bueno, ahí está claramente el presidente Correa está planteando una unidad incluso con quien ha sido un crítico muy duro de manera frontal. Y creo que ahí hay una distinción entre lo que es lealtad, Diego, y lo que es crítica. Usted ha criticado incluso desviaciones en el correísmo sobre casos de corrupción e incompetencia. Estoy tomando sus palabras. ¿Cuál es su opinión entonces sobre, por ejemplo, el caso de Jorge Glass? Mire, a ver, si empiezo por lo final. Jorge Glass es un secuestrado por el Estado. Cuando usted tiene un asilo político y usted asalta una embajada y secuestra a un asilado, no hay otro nombre. O sea, ¿usted cree que las sentencias que pesan sobre el ex vicepresidente Jorge Glass no son reales? No, yo le estoy diciendo a usted que si yo soy un asilado político y estoy en una embajada y un gobierno entra a la fuerza a esa embajada, estoy asaltando una embajada y estoy secuestrando a un asilado. ¿Pero considera que Jorge Glass es un delincuente o no? Es que yo no me puedo pronunciar sobre un tema jurídico porque primero no soy un juez. Son sentencias ejecutoriadas. Sí, pero hay tampoco me pronunciaría sobre un tema jurídico. Estoy hablando de sentencias ejecutoriadas. La propia justicia le excarceló a Jorge Glass, la propia justicia le dejó en libertad, la propia justicia le permitió andar por las calles. En esas condiciones, Jorge Glass entra a la Embajada de México, se asila en la Embajada de México, el gobierno mexicano le da asilo, y en esas condiciones el gobierno del Ecuador asalta la embajada. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Asalto? ¿Cómo le llamamos a sacar a una persona con asilo? Secuestro. No hay otro nombre. Dejemos el tema de la Embajada de México aparte por un momento y centrémonos en las 2 sentencias que tiene el ex vicepresidente Jorge Glass, y además también tiene un caso en proceso también por corrupción.
En proceso. ¿Usted a qué se refería? Pero 2 sentencias ejecutoriadas al hablar de desviaciones. No, usted habló de casos de corrupción también. Estamos hablando de 2 contextos y 2 años totalmente diferentes. Pero estamos hablando de casos de corrupción dentro del correísmo. Vamos por partes. Usted me está hablando de, en este momento, ¿qué opino yo? Yo le estoy diciendo. Entrar en una embajada a la fuerza es un asalto. Extraer de la embajada un asilado político es un secuestro. No hay otro nombre. Caso número 1. Caso número 2. Cuando yo hablaba de las desviaciones, fue público, notorio en ese momento, hablo del año 2011. Yo decía, la Revolución Ciudadana llegó al gobierno en el año 2006-2007 como parte de un torrente social donde estuvo el movimiento indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted empieza a tener discrepancias, lejanías con el movimiento social, eso es una desviación y a eso me refería. Ahora, entonces, ¿cuál es su criterio respecto al expresidente Lenín Moreno? ¿Considera usted que Moreno cometió traición, como decían, o simplemente que dejó la puerta abierta a que la justicia haga su trabajo frente a los casos de corrupción del gobierno de Rafael Correa? Directamente traición. Y le voy a decir por qué. Lenín Moreno llega con un programa político y económico que estaba vinculado a la redistribución, a la inclusión social, al desarrollo económico. Nombra a Richard Martínez, ministro de Economía, ¿y qué hace? Asume el programa del Fondo Monetario Internacional, prepaga la deuda en plena pandemia, reprime con brutalidad al movimiento indígena en octubre del 19. ¿Cómo se llama eso? Traición. No hay otra palabra. Entonces, las cosas por su nombre. Yo asumo lo que yo he hecho. En el año 2018 yo apoyé la consulta popular que se llama Lenín Moreno. Apoyé. Porque pensé que esa consulta popular iba a mejorar la democracia, la institucionalidad. Y por eso tienes todos esos tweets de apoyo al gobierno de por supuesto, Lenín Moreno. Porque en ese año yo no apoyé a la candidatura de Lenín Moreno. Yo en ese año, fíjese usted, apoyé la candidatura del general Paco Moncayo. Es más, estuve en las listas del general Paco Moncayo. Aquí tengo otro tuit suyo, este es del 8 del 2 del 2017. Dice, el presidente Correa se ha defraudado a sí mismo, dice en este tuit. Este es uno de los varios tuits que usted le dedicó al expresidente Rafael Correa. Según recogen incluso los medios, en ese año empezó ya a marcar una fuerte separación de la revolución. De hecho, en una entrevista usted señaló, no hay que confundir Revolución Ciudadana con el gobierno de Rafael Correa. Son 2 cosas distintas. El pueblo apoya una propuesta política, pero no una intolerancia, concentración de poder y manejo alegre de las cuentas públicas. El pueblo ecuatoriano apoya propuestas de transparencia ética en el discurso y en la práctica. Es más, le digo más, Gisela. En el año 2015 salía una marcha en contra del gobierno del presidente Correa. Sí, se ha visto los títulos que circulan, usted gritando fuera Correa, fuera. Esa fue, año 2015. Año 2015, es más, no es 2017, le corrijo. A ver, ¿usted se considera o no se considera correísta, un correísta? No, pues, o sea, si hubiera sido un correísta acérrimo, no hubiera salido a gritar fuera Correa. ¿Usted no es correísta? No, yo soy parte de la ampliación política que la Revolución Ciudadana está haciendo ahora y que le está callando la boca a toda la gente que dice que el presidente Correa es intolerante, no acepta las críticas, porque está precisamente incorporando a alguien que ha sido súper crítico. Entonces, fíjese usted cómo es la opinión, permítame, cómo es la opinión pública en el caso ecuatoriano. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Cuando el presidente Correa da una muestra de amplitud y de tolerancia. No, yo no estoy hablando del presidente Correa, ahorita estoy hablando de usted. Ahora, pero y esto es importante, el definirlo, claro, el que se defina como si eso no es correísta, porque usted dice que no ha sido correísta. Yo soy correísta, yo soy borgista, yo soy roldosista y puedo seguir así a lo largo de la historia. Pero usted me acaba de decir, no soy correísta. Entonces le repito, soy correísta, soy borgista y soy roldosista. Son presidentes que han marcado una línea histórica con la cual yo estoy de acuerdo. Bueno, me llamó la atención justamente porque ahí sí marcaría una línea totalmente diferente a la que ha estado acostumbrado la Revolución Ciudadana, ¿no? De llamar a ese voto duro, que es netamente del correísmo, así ¿no? Y que, porque recordemos el tema de la campaña sobre los borreguitos, que fue hecha con inteligencia artificial, esa apelaba justamente a ese voto duro del correísmo. Incluso usted se perfilaba en algún momento como de este mismo año como candidato de la izquierda democrática, ¿no? Su nominación es un llamado, entonces usted considera del correísmo a
a esa unidad de las izquierdas que eran necesarias? Claro, por supuesto. Mire, por eso le estoy diciendo. Cuando sale mi nombre como posible candidato a la presidencia, yo digo, yo aceptaría esa nominación en el marco de una convergencia, en el marco de una unidad, en el marco de una amplia alianza. Porque el Ecuador en este momento necesita superar la política desde el odio y desde la fragmentación y desde la polaridad a una política desde la alianza y la unidad. ¿Y cómo se hace una unidad? Una unidad se hace entre quienes piensan distinto. Una unidad se hace entre quienes han sido críticos. Una unidad se hace entre quienes han sido desencantados, si usted quiere. Entonces, me está diciendo que por fin el expresidente Rafael Correa entendió que el voto duro no le está alcanzando al correísmo para ganar las elecciones presidenciales. Bueno, yo pienso que aquí hay un llamado del Ecuador que es más allá del voto duro o del voto blando. Y el llamado es que el Ecuador se está cayendo en pedazos. Seguridad, política, economía, área de lo social, institucionalidad, está cayéndose en pedazos este país. Y si este país no tiene una clase política que esté a la altura de lo que está sucediendo en el Ecuador, simplemente es una clase política que no puede estar lista para gobernar. Lo que está haciendo Correa, con claridad, es diciendo, bueno, ante esta situación, yo tengo que ampliar pues mi base. Y hace una muestra de madurez y de tolerancia gigantesca, que es incorporar a alguien que ha sido tan crítico como yo, por ejemplo. No solo yo, hay incorporada en las filas de la Asamblea gente que ha estado vinculada, por ejemplo, a la CONAIE, cuando él tuvo una discrepancia súper fuerte con la CONAIE en el año 2015, de la cual yo me hice eco, por cierto. Y ya hablando en sí del correísmo, el correísmo no ha sido una fuerza política reconocida por su capacidad de autocrítica, ¿no? E incluso hasta ahora le es difícil regresar a ver grandes casos de corrupción que hoy están sentenciados y que surgieron pues en su tiempo, ¿no? Usted en su momento aseguraba que la Revolución Ciudadana le había dado una puñalada en la espalda y que se había perdido el sentido de la crítica entre los tweets que revisé, ¿no? Usted justamente decía, había perdido la Revolución Ciudadana y el expresidente Rafael Correa el sentido de la crítica. ¿Qué ha cambiado hoy por hoy? Mucho. Además de la situación del país, ¿qué ha cambiado hoy por hoy para volver a la Revolución Ciudadana? Ha cambiado muchas cosas. En ese momento concreto que usted menciona, que es un tuit del 2012, si yo no me equivoco. Que aprendió las fechas de todos los tweets. Claro, yo me acuerdo perfectamente, yo tengo muy buena memoria. Mire, en ese año, ¿qué es lo que sucedió? Un ministro del gobierno de Rafael Correa, que estaba además a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Alianza País, había salido a decir que yo había conestado un proceso de falsificación de firmas. Ese exministro era mi compañero de aula, Fander Falconi, y él sabía perfectamente bien cuál es mi línea y qué hago y qué no hago. Yo consideré eso una traición, una puñalada por la espalda, porque eso no se puede decir de una persona con la cual usted ha convivido y sabe exactamente de qué es capaz y de qué no. Entonces, en ese contexto yo dije, bueno, si él es ministro de este gobierno, yo no puedo estar aquí. Clarísimo, clarísimo. Y yo había tenido críticas al interior y fuera de la Revolución Ciudadana en el sentido de decir, tenemos que recuperar el sentido popular, social, histórico con el que se ganó el gobierno. Y ese fue el sentido de la crítica. Ahora, volviendo al tema de la incapacidad para la autocrítica que tiene la Revolución Ciudadana o el correísmo, ahora ellos vuelven a apostar por Luisa González, ¿no? Una mujer que no necesariamente representa al progresismo, al menos no sobre los derechos humanos. Recordemos su rechazo al derecho al aborto en casos de violación y a la ley contra la pobreza menstrual. Sin embargo, para el expresidente Rafael Correa, el problema era que la gente era reacia a votar por una mujer. Ese fue el argumento que dieron cuando perdieron en las últimas elecciones. Dice, Ecuador no está preparado todavía para votar como candidata, como presidenta a una mujer, ¿no? ¿Por qué han vuelto a apostar entonces por González? Es decir,
¿el país ha cambiado tanto en 10 meses como para ahora sí somos capaces de tener a una presidenta mujer? Bueno, no sé si el país ha cambiado tanto como para eso. Sería una buena señal de que el Ecuador puede enrumbarse por un sendero como tener de gobernante a una mujer. Lo tiene México, ¿no? Un país muchísimo más grande que el Ecuador. Entonces, sin embargo, creo que más allá de si es un hombre o una mujer el que está liderando un binomio, creo que aquí lo importante es apostarle a una ampliación política, a un llamado mucho más grande, a un llamado mucho más amplio. Mire lo que ha dicho tanto el presidente Correa como la candidata Luisa González, y bueno, yo me echo eco, por supuesto, de eso. Él ha dicho, aquí podemos incluir a fuerzas que se han definido incluso ideológicamente en la derecha, empresariales, productivas, que ideológicamente se han puesto en el lado opuesto, pero que son gente que le apuesta al país, que le quiere este país, que está empernada este país, que le duele este país. O sea, la gente al final del día, en este momento que estamos viviendo en el Ecuador, un poco le importa si usted está más a la izquierda o más a la derecha, mientras usted defina un programa que resuelva problemas. ¿Qué problemas? Crecimiento prácticamente estancado, sin empleo, salud inexistente, educación terriblemente golpeada, seguridad ni para qué hablar. Entonces, si usted plantea un programa de resolución de esos problemas, poco va a importar en dónde usted se define. Ahora, claro, la definición política de cómo usted resuelve la seguridad es distinta si usted se coloca en el andarivel de la izquierda que si usted se coloca en el andarivel de la derecha. Porque las visiones son diferentes, las formas de resolver son diferentes, las herramientas son diferentes. ¿Qué importa? El resultado. Si el resultado es bueno, y le pongo un ejemplo, año 2017, 5 homicidios por 100,000 habitantes. Año 2024, casi 50 homicidios por 100,000 habitantes. Es la diferencia. Pero fuera de eso, ¿qué opina usted personalmente de ahora su coidearia, digamos, y también sus ideas conservadoras sobre principalmente los derechos humanos? ¿Usted comparte esas ideas? No, yo tengo otras ideas, yo provengo de otra línea de pensamiento, provengo de otras fuentes de pensamiento, de otro tipo de acción política, una historia diferente, pero eso no me impide, a mí no me impide de ninguna manera sentarme con Luisa o con cualquier persona que piense diferente a mí. Muy por el contrario, en mi propia casa, Gisela, en mi propia casa, tengo hijos, tengo una esposa que piensa diferente. Totalmente diferente. Una hija súper crítica, una esposa súper crítica. La una muy feminista, la otra, en cambio, no. Mi esposa es bastante más conservadora. Y eso no me impide tener una relación no solo tolerante, sino incluso de amor. Entonces, a mí no me impide poderme sentar con una persona que piense diferente. Nunca me ha impedido. ¿Qué piensa hoy por hoy usted sobre lo que pasa en Venezuela en este momento? Lo he dicho públicamente. Yo he sido de los que exigen, junto a las voces internacionales de magnitud como Lula, como Boric, como Petro, transparencia, claridad. No podemos tener una... Eso quiere decir que se vaya entonces Maduro y muestre las actas. Eso yo no puedo decir, pues. Imagínese usted que yo me meta en el sistema electoral venezolano. Yo ya me imaginaría cómo yo respondería... Transparencia por lo menos es que muestre las actas. Cómo yo respondería si un extranjero se mete en nuestro sistema electoral. Lo mínimo que yo exigiría es respeto y no injerencia. Lo mismo, si uno exige eso, tiene que dar lo mismo. Porque usted fue asesor de el económico, recuerdo, de los gobiernos bolivarianos, de Chávez. Recuerdo una imagen suya y él lo presentaba como asesor económico. Aclaremos bien, no se crea todo lo que dice el internet. La primera No, yo escuché a Chávez decirlo. Ya, le voy a decir. Diego Borja está con nosotros como asesor. Ahí está cortado. ¿Ah, sí? Absolutamente, si yo tengo el video, le puedo mandar a usted. Ah, ya. Le puedo mandar a ¿Qué participó? Dígame, exactamente. Yo fui secretario económico del ALBA. Ya. Que es la Alianza Bolivariana, es la organización multirregional, es como ser asesor económico de la CELAC o de UNASUR, no de Venezuela. Y ahí en esos videos cortados, con mucha mala fe, están haciendo aparecer como que yo fui el encargado de la economía venezolana. Eso es absurdo, porque para ser encargado de la economía de un país, usted tiene que ser de ese país, pues. Ahora, ¿está su candidatura a la vicepresidencia en firme? Recordemos que en las últimas elecciones se cambió de binomio a último momento, ¿no? ¿Está en firme? Mire, yo entendería que nada puede estar en firme si hay un proceso de alianza. Y yo he sido el primero en señalar, si es que mi candidatura es necesario dejarla a un lado para tener una alianza más grande, una posibilidad ¿Usted se mucho retira? mejor, por supuesto. Si yo fui el primero que llamó a una alianza diciendo, y de mi boca salió, si es necesario dejar actitudes personales que pueden ser legítimas a un lado para tener algo mayor,
¿cómo no voy a estar ahora también dispuesto a hacerlo? Claro que sí. Diego, le agradezco muchísimo. A ustedes, Gisela, muchas gracias. Una buena tarde. Igualmente. Nos acompañó Diego Borja, precandidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades.